Primeramente, veremos el concepto de empresa. La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos para lograr determinados objetivos como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la finalidad de conseguir lucro, es decir, de obtener ganancias o no. Las empresas se pueden clasificar según la actividad económica que desarrolla. Puede ser del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al obtener los recursos de la naturaleza, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etc. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este grupo se encuentran las empresas industriales y de construcción. Y por último, del sector terciario, que son los servicios y comercio, con actividades de diversa naturaleza, como comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. Según la forma jurídica, pueden ser empresas individuales si solo pertenece a una persona. Esta responde frente a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad ilimitada. O empresas societarias o sociedades, generalmente constituidas por varias personas, según su tamaño. Microempresa si posee menos de 10 trabajadores, pequeña empresa si tiene menos de 50 trabajadores, mediana empresa si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores, y gran empresa si posee más de 250 trabajadores. También, según la clasificación, se puede dar según el ámbito de operación. Pueden ser empresas locales, regionales, nacionales o multinacionales. Según la composición del capital, empresa privada, si el capital está en manos de particulares. Pública, si el capital y el control está en manos del Estado. Empresa mixta, si la propiedad es compartida. O empresa de autogestión, si el capital está en manos de los trabajadores. Recursos de la empresa. Recursos son los medios o elementos del que disponen las empresas para funcionar y alcanzar sus objetivos. Dicho en otros términos, los recursos constituyen la capacidad de lo que sería una empresa. Estos recursos se clasifican en recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos técnicos o tecnológicos. Ahora voy a proceder a explicar cada uno de estos recursos. Recursos humanos. Son trascendentales para la existencia de cualquier grupo social. Son un factor primordial en la marcha de una empresa. De ello depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos, según la función que desempeñes y el nivel jerárquico en que se encuentren dentro de la organización. Pueden ser obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos y directivos. Recursos financieros. Son los recursos propios y ajenos de carácter económico y monetario que la empresa requieren para el desarrollo de sus actividades. Recursos financieros propios. Dinero en efectivo, aportaciones de los socios, o sea, acciones y utilidades. Recursos materiales. Son aquellos bienes tangibles propiedad de la empresa, como lo son instalaciones, o sea, edificios, terrenos, etcétera, equipo, que puede ser maquinaria, herramientas, vehículos, materias primas, materias auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso, productos terminados, etcétera. Recursos tecnológicos. Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles, como una computadora, una impresora u otra máquina, a tangibles, un sistema, una aplicación virtual. Bueno, como para ir terminando el tema de la elección sobre empresa, característica, clasificación, me toca explicar cómo sería una organización dentro de la empresa, cómo sería la organización dentro de la empresa, qué
de qué se trata, todo eso. Bueno, desde antes ya, tiempo de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? El hombre ha sentido que para mejorar su bienestar es conveniente su integración a grupos de individuos. Eh, bueno, esto le permite, por ejemplo, protegerse contra otros grupos o individuos y conseguir ventajas o beneficios desde el punto de vista económico, cultural, sanitario. Tales grupos de individuos constituyen organizaciones cuyos objetivos son la resultante de los objetivos particulares de cada uno de sus participantes y de su poder relativo para imponerlos a los demás. Eso vendría a ser el tema de la organización. En cualquier grupo debe existir una organización y nosotros el grupo que estamos explicando sería una empresa, ¿no es cierto? Que es una organización más delicada, más donde existen muchos factores, muchos que voy a estar explicando. Bueno, las modalidades, características e incluso la conformación de los diversos tipos de organizaciones han variado con el tiempo debido a los factores del contexto. La creciente complejidad de la vida en la sociedad ha inclinado en el crecimiento del tamaño de las organizaciones. Claro, depende de la organización que tan grande sea, el, el lugar donde se esté dando esta organización. Si es grande, debe tener una organización mucho más detallada para que pueda llevarse a cabo eh, una buena organización, una buena, como que se lleve a cabo bien cada quien en su rol, ¿no es cierto? Bueno, con el tiempo eh, se ha vuelto más complejo el tema del manejo de las organizaciones. Algunos ejemplos son los siguientes. Han aparecido organizaciones que nuclean a miles de participantes, como por ejemplo los clubes deportivos, Boca, cualquier otro club debe tener un presidente, debe tener un gerente, debe tener más de un solo gerente, tiene que controlar todo, el tema de las canchas, la plata, todo, tiene que tener una organización muy delicada para que esta empresa no decaiga, ¿no es cierto? Em, Consecuentemente, los objetivos definidos no satisfacen a todos los participantes en igual medida. El manejo de la organización no puede ser realizado en forma conjunta por todos los participantes, debiendo hacerse cargo de él alguno o algunos de ellos. Delegarse tal gestión a terceros ajenos al grupo. Claro, cuando ya no se puede, tener que pedir ayuda sí o sí. Sin intentar un estudio profundo de la teoría de la organización, cabe afirmar sin peligro de equivocarse que en cualquier organización existen un grupo de participantes que ha contribuido a su formación, uno o más objetivos básicos, ciertas metas específicas que se derivan de los objetivos básicos, cierta actividad ejercida para lograr la consecución de metas y objetivos que puede estar a cargo del participante de la organización y o de terceros, recursos con que debe contar la organización para el logro de sus fines. De lo antes expuesto, surgen elementos que caracterizan a las organizaciones, objetivos y metas. Tenés que tener un objetivo, tenés que tener una meta de tu empresa. No puedes iniciar una empresa sin tener un objetivo y una meta a cual llegar. Los recursos humanos, que tenés que, trabajar en salubridad, tenés que cumplir con las 8 horas diarias, no le vas a estar forzando a tu personal. Recursos materiales, tenés que tener tus cosas. Información, sí o sí. La información es muy importante, ya que sin esa no puedes llevar a cabo una empresa que tenga salida, ¿no? Información sobre tu rival, todo, información sobre tu producto, que puede mejorar, que no. Objetivos y metas, como ya había dicho. Los objetivos son los fines hacia los cuales se encamina una organización. Más para ir explicando así, ¿no es cierto?, por arriba. Recursos humanos son las personas o grupos que trabajan en la organización y se relacionan entre sí, dejando todo claro esos temas, ¿no es cierto?
Paso a explicar los tipos de organizaciones que pueden haber. Existen las organizaciones formales, las organizaciones informales. Las organizaciones formales son las organizaciones que características que les son propias, contribuyen entre sus miembros las actividades, responsabilidades y autoridad de una forma precisa, explícita y relativamente permanente. Pertenecen a este grupo, por ejemplo, las facultades, las escuelas, las empresas en general. Nuestro colegio en sí viene a ser una organización formal. Después están las organizaciones informales, son las que, cumpliendo con las características antes mencionadas, no tienen una distribución de actividades, responsables y autoridad de una forma explícitamente definida. Se caracterizan porque las relaciones entre sus integrantes son muy dinámicas, el número de sus integrantes y el liderazgo entre ellos varían constantemente y hay un continuo proceso de formación y disolución de grupos. Podemos mencionar como ejemplo un conjunto de amigos que organizan un campamento, o se encuentran los sábados por la noche, un grupo de trabajadores de cierto sector reúnen a tomar un café y a conversar un determinado tema, etc. En resumen, vendría a ser una juntada, cualquier cosa, es una organización informal. Una organización formal, ponemos de ejemplo a la profe Fabiana al instituto como rectora, después la vice rectora, todo una organización. Eso sería una organización formal, ya que tienen todo lo específico, ¿no es cierto? Cada quien en su rubro, respetan. En la otra sería como que cualquiera, si tiene que ir a buscar algo, tomá, anda. Una organización informal sería así. Después está de todo esto, como para ir combinando, está el espacio organizacional. La organización desarrolla parte de sus actividades o ámbito físico propio, interno. Son ejemplos del mismo la planta industrial, las oficinas administrativas, los locales de ventas, las sucursales. A este espacio lo denominamos espacio organizacional interno. Asimismo, la organización se proyecta y ejerce influencia en un ámbito externo a ella, al que llamamos espacio organizacional externo. Son ejemplos de este espacio para una organización, club social, el barrio donde tiene su sede, para una organización de hospital, su zona de influencia, en la cual se encuentran sus médicos, empleados, pacientes, etc. Por lo tanto, el espacio organizacional es el mapa social donde se mezclan y coordinan e interrelacionan todas las actividades de la organización, tanto interna como externa. Dejando en claro todos estos temas, explicando qué es lo que es una organización, cómo puede estar constituida esta, un espacio externo e interno. Vamos terminando con esta lección, con este video. Espero que les haya gustado. Nuestro grupo está conformado por 3 personas. Aquino Tomás, de cuarto año A, Fabricio Rolón, de cuarto año A, y Amarilla Nahuel, de cuarto año A. Cerrando el video, les agradecemos que hayan visto y muchas gracias desde ya y nos estaremos viendo. Hasta luego.